Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elvis y como todos los miércoles aquí en Jojo Jonas hablamos de política. El día de hoy quiero comentarles acerca de una película muy interesante que vi. Se llama Mr. Jones. Es una película que trata sobre todo acerca de todo el trabajo que estaban haciendo en Rusia. La revolución de Rusia con Stalin a la cabeza. Cuando casi todo el mundo estaba sufriendo una crisis económica, pero Rusia hacía ver que era uno de los países con esta revolución que estaba con un estallido obrero, que no estaba sintiendo la crisis. Cuando Mr. Jones empezó a indagar acerca de todo este trabajo que estaba realizando Lenin, no le cuadraba por qué Rusia tenía tanto. Supuestamente estaba bien económicamente, pero no cumplía, digamos, con lo que realmente a nivel económico podía ser. Entonces, ante esto, Mr. Jones quiere ir a la Unión Soviética, lo que actualmente es Rusia, y quiere entrevistarse con Stalin para hacer justamente todo este periodo de trabajo, de investigación, con algunas preguntas que quería realizarle, pero empieza a indagar cuando se comunica con uno de sus grandes amigos que era periodista. Él se llamaba Paul Klepp. Hace que las llamadas incluso sean rastreadas tanto desde Londres como también ahí en Moscú, y todo era monitoreado por diferentes personas que estaban a favor de Stalin. Entonces a Paul Klepp lo llegan a matar. Era un periodista que estaba buscando la verdad, pero él ya tenía toda la situación que estaba pasando, que era una revolución que estaba cobrando millones de vidas, ¿no? Lo que hace Mr. Jones es él era asesor de Lord John, uno de los ministros de Gran Bretaña. Entonces lo que hace es solicitar a que vaya a hacer la entrevista a Stalin, pero él le despide, y le da una carta de recomendación para que se olvide de todo lo que estaba pasando. Él se escapa, logra realizar la llamada y logra ir en este caso a la Unión Soviética, donde conoce a una de sus compañeras de Paul Klepp, quien le ayuda un poco acerca de la historia que estaba escribiendo. Entonces él logra entrevistarse con Stalin. Stalin no lo ve con buenos ojos y le dice que siga indagando, porque él tenía toda la razón de lo que estaba pasando en tema de su revolución soviética, porque ellos estaban económicamente muy bien según lo que ellos manifestaban. Él decide irse hacia el lado de Croacia, esto en un tren. Le mandan con un guardaespaldas. Lo que querían hacer es como lo hicieron con Paul Klepp, que era el corresponsal que estaba haciendo también diferentes trabajos. Querían matarlo, pero Mr. Jones logra escapar de su guardaespaldas, y en lo que él realiza ese escape logra ver todo lo que estaba pasando, ¿no? En esos lugares donde su mamá por ejemplo vivía, porque él era galés, pero su mamá había sido maestra en esta parte de Croacia y había visto, ¿no?, que era un lugar muy fértil, daba todo, pero en ese momento en el que él llega no logra ver eso, sino más bien todo lo contrario. Solamente habían árboles y nieve, y mucha gente estaba muriendo de hambre. Mucha gente realmente se peleaban por comida, por granos, en fin. Lo que pasaba que todos los granos que esa población tenía lo llevaban a Moscú por el mismo hecho de las órdenes que Stalin tenía, ¿no? Ese lugar se llama Stalino. El hombre decía, ¿no?, que el hombre es la causa de todo, porque
por lo que hay el hambre, cambia prácticamente toda la historia del mundo. En un momento, al momento de escaparse, decide querer comprar el abrigo de uno de los que estaba viajando ahí, que estaban en un tren, pero el del abrigo le dice: claro, te doy, pero no quiero yo que me pagues el dinero, sino con un pedazo de pan. Hasta ese extremo llegaba esa situación, ¿no? Había muchos muertos, hambre, frío, empezaban a comerse incluso a los muertos. De ahí la hambruna era impresionante. La Revolución Francesa no era lo que ellos, en este caso la Revolución de la Unión Soviética, en este caso no la francesa, la Revolución de la Unión Soviética no era lo que reflejaban, sino más bien era una tremenda crisis también económica que estaban viviendo, pero donde los muertos, bueno, en este caso donde los más afectados eran los más pobres, ¿no? Supuestamente habían diferentes industrias, habían diferentes empleos para toda la gente, pero no era lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? En ese momento donde pasa toda esa situación, el Mr. Jones es atrapado junto a 6 ingenieros que también que habían descubierto todas las situaciones. Son 6 ingenieros que habían sido mandados también por Estados Unidos, y ahí es donde le expulsan de la Unión Soviética con la condición de que no digan nada de la verdad, ¿no? Jones se va de ahí, incluso ve que había muchos periodistas, entre ellos uno de los más grandes periodistas que ha sido incluso galardonado con el premio Pulitzer, era Walter Duran. Él, por ejemplo, estaba comprado por el gobierno de Stanley, y él decía que no estaba pasando nada. Sin embargo, en todo este trabajo que había realizado Mr. Jones, decide publicar un artículo donde, da a conocer todo lo que estaba pasando, que lo que era Rusia, la revolución de la Unión Soviética al mando de Stanley, no era lo que se pintaba, sino más bien a causa de muchas muertes, la hambruna. Era una situación muy complicada que estaban pasando, y que algo tenía que hacer el mundo, incluso que Estados Unidos, ¿no? Pero directamente lo empiezan a acusar de mentiroso. Había una crisis diplomática, como era el señor Jones era el asesor de exteriores de David Lloyd George. Entonces lo dicen que es un mentiroso y todo eso, lo desprestigian y le despiden, ¿no? Vuelve a su población, donde empieza a trabajar en un periódico local, y desde ahí empieza a ver toda esa situación del desprestigio que estaba recibiendo, ¿no? En un momento llega el señor Hertz, era un director de un periódico, quien Mr. Jones logra acceder ahí para que dé a conocer su palabra en la historia que estaba viviendo, y le cuenta acerca de todo lo que había pasado, y el periodista que incluso había muerto, ¿no? Muy interesante esta película. Mr. Jones en 1935 fue secuestrado y muerto casi a los 30 años con un disparo en la cabeza. Pese a la historia que ha contado Walter Duranty, lamentablemente no le quitaron el premio de Pulitzer. Él murió a los 73 años, era considerado como el hombre de Moscú, cuando realmente él estaba comprado por esta revolución de la Unión Soviética. Espero que les guste. Lo vamos a subir la película, es muy buena en lo político. Ahí van a ver también cómo a veces la prensa y diferentes empresarios y políticos hacen ver a gobiernos que lamentablemente a costa de muchas personas y vidas sobre todo, y el sufrimiento de muchas personas, hacen ver que su modelo económico o modelo político es la mejor, ¿no? Espero que les guste. Estarán pendientes
aquí en Yoyo Jonas de todos los comentarios que ustedes nos mandan. Hasta la próxima.